A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Año 1955. Sucedió en Montgomery, en el estado norteamericano de Alabama. Allí a los negros se les discriminaba. Inclusive se les prohibía sentarse en los autobuses. Y un día Rosa Parks, una mujer negra, decidió permanecer sentada en su sitio en el autobús y se negó a cederle el puesto a un hombre blanco. Rosa Parks se mantuvo fuerte, enfrentó a la policía y la amenaza de cárcel por su acto de dignidad. A su acción se sumaron sus hermanos de raza, y el líder de aquella protesta era un joven de 25 años llamado Martin Luther King. Entre todos declararon el boicot. Caminaremos hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestras vidas, si es preciso, pero no volveremos a montar en autobuses hasta que sea eliminada la discriminación racial. Y todos, mujeres y hombres negros, sin fallar, en aquella ciudad caminaron a lo largo de 385 días, sin utilizar nunca un autobús. Al final, los propietarios de autobuses lastimados en sus ingresos se sumaron a la propuesta antirracista y se eliminó la discriminación legal. Este fue el primer triunfo de Martin Luther King en contra del racismo. Después su vida fue un compromiso con la dignidad de todos los seres humanos. Pocos días antes de morir, sabiéndose amenazado por los racistas, dijo: Si alguien quiere hacer una elegía de mi vida, decidle que no hable mucho, solo que intenté dar mi vida para servir a los demás, que busqué la rectitud y la justicia. Mi vida fue una vida comprometida. Todo lo demás es insignificante. Y se cumplieron sus presagios. Martin Luther King fue asesinado por un racista un día como hoy, 4 de abril de 1968. Pero por encima de todos los vacíos, se levanta su estatura de luchador comprometido con la dignidad de los seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Ministerio de Economía concretó un crédito de $100 millones con el Banco Mundial para invertir en educación. Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea anuncia el juicio político del ministro de Agricultura. Misión de Unión Europea dice que se debe facilitar al máximo el control electoral de los partidos. En el segmento de opinión, nueva crisis en el Consejo de la Judicatura. En política internacional, el cinismo paga. Los editoriales eran de Ramiro Ruiz, La narcopolítica en Ecuador, Roberto Aguilar, Ni libres ni iguales. Noticias del día. Ministerio de Economía concretó un crédito de $100 millones con el Banco Mundial para invertir en educación. El Gobierno Nacional suscribió un crédito por $100 millones con el Banco Mundial para fortalecer la infraestructura educativa en el país, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas este jueves 3 de abril. Según el comunicado, los fondos serán utilizados en la construcción, reestructuración y adecuación de centros educativos, además de programas para mejorar el entorno escolar. El texto especifica que el crédito permitirá implementar redes de lectura en zonas rurales, abordar riesgos psicosociales en el ámbito educativo y transformar la educación en la etapa inicial escolar. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, destacó que el respaldo del Banco Mundial evidencia la confianza de la comunidad internacional en el manejo económico y la política social del gobierno. Por su parte, la ministra de Educación, Alegría Crespo, señaló que esta inversión no solo mejorará la infraestructura, sino que impulsará la modernización del sistema educativo para preparar a las nuevas generaciones ante los desafíos del siglo XXI. Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea anuncia el juicio político del ministro de Agricultura. La Comisión de Soberanía Alimentaria anunció este 3 de abril de 2025 que iniciará el trámite del juicio político en contra del ministro de Agricultura, Danilo Palacios, por no acudir a la mesa legislativa a informar sobre las acciones de la cartera de Estado ante la crítica situación del sector agropecuario. A través de un comunicado, la mesa parlamentaria, presidida por Hamilton Intriago, del Partido Social Cristiano, señaló que el ministro fue convocado varias veces y que se ha negado a asistir e informar las medidas implementadas.
La comisión justifica el enjuiciamiento en el artículo 76 de la Ley de la Función Legislativa, en donde se señala que si un funcionario público no comparece o no remite la información, será causal de enjuiciamiento político. El anuncio se emite al día siguiente de que se registrara la falta de Palacios al llamado que hizo la comisión el miércoles. Se esperaba su comparecencia para que aclare las dudas que expusieron los productores de maíz de Tosagua sobre las medidas para reactivar el sector y el control de precios. Palacios notificó a la mesa que no asistía porque se encontraba en la zona afectada por las fuertes lluvias. Aunque la comisión anunció el juicio, no se precisó la fecha ni quién será el asambleísta que presentará la solicitud de interpelación. Este es el segundo anuncio de juicio político en contra de un ministro de Daniel Noboa que se registra en la Asamblea en esta semana. El pasado 31 de marzo, la Comisión de Fiscalización, presidida por el correísmo, anunció que ejecutará el mismo trámite en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano, por no entregar información sobre la concesión del campo Sacha. Misión de Unión Europea dice que se debe facilitar al máximo el control electoral de los partidos. A 10 días de las elecciones de segunda vuelta electoral y cuando la campaña ha entrado en su recta final, las actividades de los presidenciables Daniel Noboa, ADN y Luisa González de la Revolución Ciudadana se refuerzan. Simultáneamente, la misión de observación de la Unión Europea dice que se debe facilitar al máximo el control electoral de los partidos en las juntas receptoras del voto y que se mantengan las medidas de transparencia como ocurrió en la primera vuelta del 9 de febrero del 2025. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea, se refirió a que el proceso hacia la segunda vuelta ha aportado mucha tensión y nerviosismo porque los resultados de la primera vuelta determinaron prácticamente un empate entre los dos aspirantes, por lo que será muy importante que se mantengan medidas de transparencia en la publicación de resultados y que tampoco debe haber ningún elemento que turbe en absoluto el acceso irrestricto de los delegados de los partidos a toda la operación electoral, incluido el escrutinio, que es de mucha importancia. Para el observador también es imprescindible que se salvaguarde el derecho total de los delegados de los partidos a documentar con sus teléfonos móviles todos los elementos del proceso electoral. Naturalmente no fotografiar el voto, pero sí las actas y estar comunicando durante toda la jornada electoral a sus equipos lo que va ocurriendo. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, para hablar acerca de la posible venta de fusiles a Ecuador por parte de Estados Unidos. También habló de alias Fito, que es acusado ante la justicia en Estados Unidos. Escuchemos lo que dice. De forma bastante general, lo que comento que es positivo en el sentido que, bueno, permite el equipamiento y la modernización del armamento de Fuerzas Armadas en un contexto muy complicado que vive el país, donde justamente todo lo que impulse la modernización de las capacidades del Ecuador en ese tema son positivas, ¿no? Y obviamente, bueno, entiendo que son fusiles de uso militar, tienen, digamos, algún tipo de cláusula de uso, por eso es que el Congreso lo autoriza para que Ecuador lo pueda acceder a eso. Y claro, eso implica un proceso de entrenamiento importante que tiene que tener el Ecuador para el uso de estos fusiles y entendería que eso se va a concretar en los próximos meses, ¿no? Claro. Bueno, habrá que ver en realidad qué sucede. En todo caso, es real este comunicado que hace esta Agencia de Cooperación para la Seguridad y la Defensa de los Estados Unidos, la DSCA. Se puede ubicar este comunicado en su página web justamente, y como les mencionaba, el título de esto es Ecuador M4A1, rifles y soporte, dice. Bueno, ese es un tema, Daniel, que claro, es una noticia que le estamos comentando, pero otra noticia que también es importante es esta acusación formal que hace la justicia de los Estados Unidos a alias Fito. Y bueno, la Fiscalía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas, la DEA y otras instituciones gubernamentales de los Estados Unidos han presentado cargos formales en contra de alias Fito ante un tribunal de Brooklyn. ¿Qué podíamos esperar de esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alias Fito es capturado y extraditado a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que se abren dos escenarios. El uno es que, bueno, este anuncio obviamente se dé en un contexto de una campaña que favorece enormemente
primero a la posibilidad, a lo que el gobierno hace un año propuso a la Asamblea, que fue el concepto, el tema de la extradición. Y claro, ahorita obviamente apuntan un objetivo de alto valor a toda una figura que se ha hecho bueno, los criminales más conocidos del país, más importantes y que obviamente tiene un valor importantísimo dentro de lo que es la moral y todo lo que es la credibilidad del gobierno en materia de su eficacia en el tema de seguridad. Y obviamente genera un mensaje claro a la criminalidad, ¿no? Criminales sobre todo, de alto valor en este país, ¿no? Porque sí, hay que ser claro, la extradición va sobre esos objetivos. Y me parece que ahí se abre el dos escenarios, le decía. El primero es que, bueno, que esté a punto de fraguarse la captura de Fito, ¿sí? Y eso sería una pieza comunicacional muy bien utilizada por el gobierno en este contexto, porque se cerraría el ciclo. Pero también, de alguna otra forma, me parecería que hay que entender también que se puede usar en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente se empezaría, ¿no? Se haría suspicacia sobre realmente por qué se utiliza ese tema en este momento. Posiblemente mucha gente diría, ya Fito ya está ubicado, ya está listo para ser atrapado, simplemente hay que acceder y lo utilizo ahorita como trofeo. Yo siempre parto de un tema fundamental, con la seguridad de la gente no se juega, tampoco se puede jugar en este contexto de polarización. A mí eso puede ser el punto en contra, pero en todo caso no hay que ser ingenuo, eso sería también una pieza comunicacional muy fuerte del gobierno, ¿sí? Pero también genera efectos de que, bueno, tal vez, bueno, eso puede ser una cuestión especulativa, en el tema de que los mismos criminales, al reto de sentirse que pueden ser objetos de extradición, pues simplemente rehuyen y buscan otro tipo de estrategias para ocultarse más, o eventualmente si se da una negociación de una posible entrega de Fito, eso es una cosa para que Fito no se entregue. Claro. En este momento, también así, ¿no? En un escenario es que realmente Fito no aparezca, ¿no? Yo creo que Fito, la ausencia de Fito del control de la fuerza pública en este momento, casi un año y 2 meses, 3 meses después, es un tema que requiere muchas explicaciones, porque no solamente es la astucia de este criminal para evadir la justicia lo que le permite estar en este momento huido. Julio José Prado, exministro de Producción en Radio Sucesos, habló acerca del impacto por los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Veamos la nota. Trump, con el anuncio de ayer, en realidad rompe el sistema internacional de comercio, le pone, podemos decir, incluso una disrupción de un nivel que no habíamos visto desde fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando se institucionalizó la OMC y el comercio internacional. Entonces, lo que podemos esperar es, evidentemente, unas retaliaciones a nivel de los grandes bloques comerciales de la Unión Europea. Sin duda habrá alguna retaliación del lado chino, seguramente, y sí es una disrupción mayor de un nivel que no habíamos visto antes, entonces es suficientemente importante como para analizar sus efectos, entenderlo con calma, pero yo lo veo incluso de una forma un cambio en los paradigmas internacionales, porque Estados Unidos era, digamos, el país de libre comercio, de los acuerdos comerciales, de no pensar en las políticas industriales desde el punto de vista de subir aranceles, sino más bien de bajarlos, y con esto el presidente Trump cambia, digamos, la historia económica, incluso los libros de texto que no sugerían hacer esto, ¿no? Entonces esto sí que es muy importante. Ahora, Trump dice, esto es un arancel recíproco, y cuando muestra la tabla, la que estábamos leyendo hace un momento, dice, estamos siendo todavía muy benevolentes con ciertos países, con la Unión Europea que tiene trampas para nosotros, y parecería, digamos, Botswana, 75%, le cobra el 38%, más o menos así. Sí. Es decir, hay diferencias grandes todavía. Sí, totalmente, Milton. A ver, lo primero es, en términos de cómo se puso y cómo se calculó el arancel, no queda totalmente claro, ¿no es cierto?, la forma en la que calcularon el arancel que pone cada país a los Estados Unidos. Yo estaba revisando a varios expertos de los Estados Unidos y académicos que sugieren que la forma en la que se calculó no es solamente el arancel efectivo que le cobra cada país a los Estados Unidos, sino también una fórmula en la que entraría el déficit comercial. Entonces, la visión
visión económica del presidente Trump y su equipo es: si tú me vendes más de lo que yo te vendo y tengo un déficit comercial, Estados Unidos tiene déficit comercial, no es justo, y entonces te pongo un arancel más alto de lo que debería ponerte, ¿ya? Entonces, por eso es que hay países, ¿no es cierto?, como los países asiáticos, ¿no? Ahí está Bangladesh, está Tailandia, está otros, Laos, varios países chiquitos incluso, que evidentemente tienen un superávit comercial con los Estados Unidos desde el punto de vista de esos países, y entonces desclavan unos aranceles que están por encima del 50%, que están mucho más alto de lo que realmente son sus aranceles efectivos. Entonces, ¿qué implica eso desde el punto de vista de la posible respuesta de esos países? Que si es que Estados Unidos está haciendo su fórmula en base al déficit comercial, entonces cambiar el arancel en el corto plazo puede ser muy rápido, pero cambiar las tendencias de exportación o importación de un país toma muchísimo más tiempo. Entonces, eso también es un tema que habrá que ir entendiendo cómo se hace. Y ya como todo se politiza, hoy seguramente será un día de guerra electorera por este tema. La pregunta del millón: ¿tú crees que esta decisión de Trump sobre el Ecuador sirvió de algo o no la reunión del presidente Noboa con el presidente Trump? No, evidentemente, como estamos politizados ya de un lado y del otro, se nota incluso en los comunicados de lado y lado, ¿no es cierto?, el hecho de que la reunión sirvió para que no nos pongan más que a otros países. No, en efecto, esto es una decisión unilateral de los Estados Unidos. No nos han puesto más aranceles que a otros países de América Latina, pero eso ya es suficientemente malo, no es para congratularnos, ya lo voy a comentar después en términos de los efectos. Pero de aquí en adelante, lo que sí es muy relevante, Milton, es ¿qué tipo de políticas económicas aplicarían cualquiera de los dos candidatos? Es decir, yo creo que una muy mala respuesta sería subir aranceles, por ejemplo, y tratar de hacer lo que hizo el presidente Petro en Colombia, que ya vimos que le salió muy mal. Entonces, ¿cuál es la candidata, digamos, que propone siempre subir aranceles? Más bien es la candidata Luisa González. El presidente Noboa más bien parece más partidario de bajar aranceles, y ese parece que sería un camino más razonable. Entonces, no es que dependía de la visita o del viaje del presidente Noboa a Estados Unidos para evitar que esto suceda. No, le pusieron a todo el mundo aranceles, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Nueva crisis en el Consejo de la Judicatura. La semana anterior se conoció que un nuevo escándalo ensombrece aún más el ya oscuro accionar del Consejo de la Judicatura. Parece, por los reiterados y frecuentes problemas que se suscitan a cada momento, que estos se han hecho habituales. Ya no sorprenden, por lo tanto, estos líos, y como consecuencia de los mismos se cuestiona y desprestigia aún más a la función judicial. Este nuevo escándalo, que se refleja por las disputas o desacuerdos entre los vocales, se lo conoce coyunturalmente a raíz de la denuncia del doctor Merck Benavides a la vocalía que ejerció, entiendo, por un poco más de un año en este consejo. La razón de fondo de esta renuncia nadie lo sabe. Se dice que se debe a que determinados grupos políticos pretenden que el doctor Benavides sea el nuevo fiscal general. Incluso se habla que sería el propio correísmo su impulsor, y que era mejor sacarlo a tiempo de este desprestigiado consejo para que no salga más contaminado con el mismo. Otros dicen que en el interior era insoportable el ambiente hostil que existe entre vocales y que impedía tomar decisiones, y que el doctor Benavides se cansó o hartó y decidió irse. Y por último, se tiene la versión de él mismo, que sostuvo que, como hombre de derecho que es, al haberse terminado su periodo en enero del 2025, presentó su renuncia, pues no existen funciones prorrogadas para el desempeño de estas funciones en estas vocalías. Lo cierto es que la salida del prenombrado vocal, que hay que aceptar, ha sido siempre una persona correcta, y su paso como juez de la Corte Nacional ratifica este hecho, fue el detonante para que una vez más salgan a la luz y se trate tanta anomalía y mañosería política que ronda los pasillos de la justicia y a sus autoridades. Pero es que no podía esperarse otra cosa entre un grupo de personas
sin mérito de ninguna naturaleza, en gran parte improvisados y que poco conocían de lo que es la problemática de la justicia. Lo anticipamos y comentamos, pero primaron intereses de distintos grupos políticos que les ubicaron allí para obtener réditos en su función, o de su función. ¿Qué puede esperarse de un consejo constituido con afanes políticos y nada técnicos? ¿Qué podrían ser personas poco conocedoras de la realidad que sin planes ni proyectos llegaron a deambular en el consejo? El resultado está a la vista. Sí, ciudadanos, un nuevo fracaso clamoroso y vergonzoso del consejo. Si viviéramos una verdadera democracia responsable, lo más seguro es que hubieran sido censurados y rigurosamente sancionados por el daño, pues el daño causado es inconmensurable. Pues volviendo al tema de la salida del doctor Benavides como vocal, tan pronto se hizo pública su renuncia, una vocal cuyos tintes y motivaciones políticas no las puede ni disimular, recorrió varios medios de comunicación comentando el caos que viven a la interna del Consejo, culpando al inoperante presidente Godoy y al mismo doctor Benavides de ser agentes políticos y culpables de que no se haga nada, absolutamente nada, en el Consejo, y que la única heroína de la justicia es ella. Lo cierto es que nadie puede explicar cómo estos vocales no han hecho pero absolutamente nada para erradicar la galopante corrupción que soporta el aparato judicial. Hay funcionarios que desempeñan judicaturas de corte provincial, por ejemplo, aquí en Pichincha, cuyas conductas han sido calificadas por la Corte Constitucional como errores inexcusables en sus fallos, y que por tanto, por mandato de la ley y los reglamentos de disciplina de la función judicial, debieron haber sido destituidas por el propio Consejo. Asombrosamente, y tras un periodo de conversaciones, que unos hablan de negociaciones con estos vocales, recibieron el premio de solo ser suspendidos por 30 días. ¿Qué hubo de por medio? Piensa mal y acertarás, dice la sabiduría popular, pero en realidad no sé cómo, y nadie puede confirmar o negar. Lo cierto es que desde aquella extraña resolución de estos vocales, los jueces referidos continúan orondos, haciendo de las suyas en la corte, y los demás jueces le han perdido el miedo, si acaso antes lo tenían, a las sanciones por sus anómalos o corruptos fallos. Tampoco han hecho nada estos vocales del Consejo por explicar qué ocurrió en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Que fue declarado nulo en varias ocasiones al haberse denunciado la forma anormal con la que procedía este Consejo en la selección de determinados candidatos, que auspiciados, eso sí, por ciertos partidos políticos, ansiaban llegar a la Corte Nacional, sin duda, para cumplir objetivos de sus auspiciantes. ¿Acaso este Consejo ha solucionado, por ejemplo, el grave problema que existe con las demoras en las tramitaciones en oficina de citaciones y los procesos para citar con las demandas que se tramitan? No tienen ninguna solución. Inexplicable conducta de estos vocales, si todos conocemos que existen varias fórmulas y verdaderamente sencillas para solucionar el tema de las citaciones. Pero es que no hacen nada, porque acabar con los mismos, con esta tara, sería dar al traste con el negocio que todos sabemos tienen algunos vocales o algunos funcionarios judiciales, con las demoras en la práctica de estas citaciones, pues entendamos que las mismas son vitales para hacer conocer al demandado de ciertas pretensiones o reclamos de personas perjudicadas, que se extinguen o prescriben por el paso del tiempo. De allí que citar con oportunidad o sin ella significa ganar o perder cuantiosas sumas de dinero. ¿Qué han hecho estos señores del Consejo por erradicar tanta tara, tanto problema, tanta anomalía que existe, desde la provisión de material para que puedan trabajar los jueces, hasta sancionar
a los malos jueces, hasta evaluar a los jueces y reubicarles a tanto corrupto que existe, sobre todo en los cantones cercanos a Quito y Guayaquil, en donde se han convertido en verdaderas cuevas de jueces que no son observados en sus anómalas conductas. Ojalá el nuevo Consejo cambie todo esto. Ojalá tengamos una nueva aurora clara para la justicia que tanto necesita para garantizar la seguridad jurídica en el país. Global Hoy con Alan Carney. El cinismo paga. El detestable giro que ha tomado el supuesto plan de paz que el presidente Trump pretende aplicar en la guerra de agresión impuesta por Rusia a Ucrania está llegando a las lógicas instancias que, con Putin de por medio, cabía esperar. Las 24 horas anunciadas por Trump como suficientes para conseguir un acuerdo de paz, dadas sus aptitudes de negociador, se han visto alargarse ya a varias semanas sin que Putin suelte prenda ni acepte ninguna de las propuestas de paz o tregua, ni los 30 días de Trump, mucho menos el semestre de la Unión Europea. Lo único que ha aceptado, seguramente por el impacto que han tenido al interior de la propia Rusia, los ataques de drones y misiles ucranianos a la infraestructura petrolera del país y que al parecer ha impactado malamente en las capacidades de refinación y transporte de combustible, la esencial fuente de divisas para poder mantener su maquinaria militar en marcha, es suspender los mutuos ataques a las infraestructuras energéticas, por un lado, y por el otro, mantener la tregua en el Mar Negro para que el tránsito de los cargueros de grano ucraniano pueda darse siempre que los cargueros con fertilizantes y trigo rusos también pudieran navegar en paz, a sabiendas de las excelentes capacidades misilísticas ucranianas en el mar, que ha sido el ámbito posiblemente más exitoso que ha tenido Ucrania, forzando a la flota de guerra rusa fuera del Mar Negro a retirarse al Mar de Azov para sobrevivir tras sufrir la pérdida de varias unidades, entre ellas el crucero Moskva, nada menos que el buque insignia de esa flota. Así pues, Putin ha conseguido imponer términos ventajosos para él sin ceder absolutamente nada a cambio. Pues si bien debe abstenerse de atacar las centrales eléctricas ucranianas, puede continuar, como en efecto lo ha hecho, con sus bombardeos a hospitales y ciudades atacando directamente a la población civil. Se ha negado a todo, desde las treguas hasta la negativa absoluta a hablar siquiera de una negociación sobre los territorios ocupados, de Crimea al Donbass, consagrando así su histórica política de apropiación de territorios por la fuerza. Le han bastado, para obtener de entrada importantes concesiones de parte de Trump, unos elogios baratos al inflado ego de este. Antes siquiera de establecer bases para un diálogo, ya había Trump declarado lo irrealista de la posición ucraniana que exigía la retirada de Rusia de los territorios ucranianos por ella ocupados, que es la más elemental demanda que un país agredido militarmente puede plantear. En efecto, la declaración implica desconocer un básico principio del derecho internacional, el no reconocimiento de la conquista territorial por la fuerza, abriendo la puerta para imponer la ley del más fuerte como principio rector de las relaciones internacionales. Si atendemos a las consecuencias, empiezan a aclararse las declaraciones de Trump sobre incorporar Groenlandia a Estados Unidos o reocupar la zona del Canal de Panamá, y que van cobrando sentido con todo lo que esto implica. Desde la ética, ¿qué objeción, después de que estas políticas se apliquen, se le podría hacer a China, para poner un ejemplo muy real,
si resuelve atacar Taiwán para incorporarla al territorio chino o apropiarse de las islas Spratly y Paracel que reclama como suyas, pese a la resolución en contrario de la Corte Internacional de Justicia al respecto. Existen tantos conflictos entre estados que de alguna forma se han evitado por la aplicación de ese principio, que dejarlo de lado abriría una auténtica caja de Pandora de conflictividad global, propiciando volver al rearme y la militarización para un posible todos contra todos. En medio de la inminencia de una crisis económica global, el agregado de los nacionalismos irredentistas agregaría sin duda más combustible a una situación que se está volviendo cada vez más volátil. Rusia se ha ocupado de dejar muy claro que, desde su perspectiva, el único argumento que cuenta es el de la fuerza y que los principios legales o éticos le son totalmente indiferentes, en la misma línea que en 1935 quedara plasmada en la pregunta que Stalin le hizo a Laval, el primer ministro francés, sobre cuántas divisiones tenía el Papa cuando el ministro francés mencionó la necesidad de mejorar las relaciones con el Vaticano. Para Stalin entonces, como para Putin hoy, aquella noción de unos valores no materiales, ya sea de naturaleza religiosa o ética, resultaban, si no incomprensibles, ciertamente indiferentes. Para Europa, ante el cada día más incierto compromiso defensivo de los Estados Unidos con la OTAN, la necesidad de una capacidad de disuasión nuclear propia ante un arsenal ruso 10 veces superior es ya un tema que con seguridad quita el sueño a la OTAN y a la Unión Europea, más aún luego de la burlona expresión de Lavrov, el canciller ruso, a Macron, el ministro francés, respecto al destino que tuvo Napoleón en Rusia. Pese a tal burla, Moscú no tardó en proclamar que la extensión para toda la OTAN del paraguas nuclear franco-británico era una amenaza para Rusia. Esto después de las declaraciones rusas poniendo en la mira nuclear a todas las capitales europeas, ya que frente a las 500 o poco más cabezas nucleares europeas, las de Rusia llegaban a 6.000. Las declaraciones rusas afirmando que nadie permitirá que Alemania tenga armas nucleares se sitúa en la cínica línea oficial que no ve criticable que sus cercanos aliados, la monarquía de Corea del Norte o la teocracia iraní, conducidas las dos por fanáticos impredecibles, dispongan de armas atómicas y pretenda negarlas a un país ejemplarmente democrático. ¿Le parece normal que tales armamentos estén bajo el control de tiranos que no responden a nadie, como es el caso del propio Putin, pero que países en los que las cadenas de mando y de control son muy estrictas, estos deban permanecer inermes ante los autócratas? El cinismo se amplía aún más al ver que es un muy buen negocio, al exigir que en Ucrania se dé un cambio de gobierno, lo que significa el desconocimiento de un gobierno elegido por su pueblo en elecciones transparentes, algo de lo que Putin difícilmente puede alardear al haber encarcelado y asesinado a la oposición democrática rusa, siendo el caso de Navalny el más clamoroso, pero no el único. Está muy clara la intención de imponer un gobierno al estilo del bielorruso, un títere incondicional de Putin que le dé efectivamente el control de Ucrania, que podrá ser convenientemente anexionada al nuevo imperio ruso cuando lo considere conveniente el zar Vladimir. Esta exigencia rusa está alineada con las tesis de los paneslavistas antioccidentales rusos que niegan la existencia histórica de Ucrania, una línea que repetidamente ha sostenido Putin. Como un niño,
Trump ha caído en un juego para el que carece de herramientas culturales y mentales, en el cual son maestros desde antiguo los servicios secretos rusos. Putin se ha burlado de él como ha querido. Trump ha intentado, con herramientas de comerciante inmobiliario, desviar de su curso a unos muy avesados mentirosos profesionales. Como se ve, no ha resultado muy exitoso. Muchas gracias. Editorial. La narcopolítica en Ecuador, artículo de Ramiro Ruiz. Hace pocos años fue asombroso escuchar en las noticias el consumo de droga y el tráfico. Tanto es así que no se usaban las palabras como narcotráfico o narcopolítica. Pero hoy se transformaron en conceptos de fácil comprensión, pero peligroso combatir. El uso del término narco, aceptado por la Real Academia de la Lengua como una abreviatura de narcotraficante, revela el creciente impacto de esta trama en la sociedad. Este vocablo ha evolucionado, se ha convertido en un elemento clave que ha dado origen a nuevos términos que describen las enredadas realidades de esta actividad ilícita. Palabras como narcodólares, narcocultura y narcodemocracia son ejemplos de cómo el lenguaje se adapta, divulga y afronta situaciones anteriormente inéditas, aunque relacionadas con el narcotráfico. El concepto de narcopolítica puede resultar insuficiente. El más exacto es el de mafia. Ha superado los tradicionales complots de intercambio de favores, como la impunidad a cambio de pagos ilegales que reciben los políticos del crimen organizado. En el actual mundo oscuro existe un sistema orgánico de ilegalidad que incluye a políticos, criminales, profesionales de cuello blanco, empresarios. Cada uno y todos garantizan la impunidad y ganancias de millones de dólares. El ingenio maléfico entre criminalidad, la sociedad y las instituciones del Estado está llegando a destrozar la estabilidad democrática. ¿Cómo llegó el país a esta situación? Los medios internacionales han presentado a Ecuador como un país donde se ha desbordado la violencia. En los últimos años, este pequeño y hermoso país ha vivido una agitación política y social inmoral. El operativo Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado. Algunos políticos y servidores públicos, judiciales y políticos operan pagados con dinero sucios. Como es de suponer, han conseguido impunidad de los criminales. El término narcopolítica no solo entró al uso diario del lenguaje, sino que es un problema difícil que ha sido probado. Ya no es una palabra distante, porque podemos ver cómo las organizaciones delincuenciales trabajan en las instituciones. A raíz de la muerte de Norero, se destrabaron sospechas de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Los cabecillas de esta armazón recibían dinero de actividades ilegales. Se trata de funcionarios corruptos de la justicia que llevan sus procesos y cobran narcodólares. Basta referir a Ronald Guerrero, ex juez involucrado en casos de Leandro Norero, presunto narcotraficante. El asesinato de Norero en la prisión motivó la investigación Metástasis. Gran parte de la evidencia y los vínculos se encontraron en los chats de su celular. Este caso ha sacado a la luz la infiltración criminal en las instituciones estatales del Ecuador. Por desgracia, el problema no lo analizan los dirigentes políticos, tampoco la Asamblea Nacional. Una de las tareas es salir de la pesadilla de la narcopolítica interesada en aumentar la perversidad y la codicia. Combatir al crimen organizado involucra no solo desarticular sus redes de protección política y policíaca, sino proteger lo mejor posible a las instituciones de seguridad y de justicia. Más todavía, resguardar las elecciones del próximo 13 de abril para que no se repita más de un posible fraude como otra actividad de la narcopolítica. El país espera el compromiso de los candidatos de luchar con firme voluntad la reducción de la violencia e inseguridad y, además,
demostrar el rechazo de cualquier alianza con el crimen organizado. La Revolución Ciudadana entrará en conflicto con importantes grupos de su partido que no han dudado en hacerse socios de las organizaciones criminales con el propósito de ganar elecciones y enriquecerse. Deberían estar listas las carpetas de investigación bien fundadas judicialmente con múltiples y sospechas sobre los funcionarios policías, ministerios públicos, jueces, militares, guardias nacionales, legisladores, gobernadores, alcaldes, etcétera, que han buscado y aceptado acuerdos con grupos criminales. La narcopolítica convive con la violencia. El terrorismo político se esconde agazapado bajo el manto de las buenas intenciones sociomorales. Es casi el secreto a voces de la condición humana que a la primera oportunidad se expresa con crudeza. Artículo de Ramiro Ruiz. Ni libres ni iguales. Roberto Aguilar, El Expreso. El expresidente prófugo, que es el que piensa por todos, le gusta China. Admira su sistema económico, un capitalismo administrado, así lo llama, como el que aplicó Corea del Sur. Lo tuiteó hace 8 días. Esa es la clave, dijo, que la sociedad gobierne al mercado, no que el mercado gobierne a la sociedad. Lo de siempre. El expresidente prófugo pone en marcha todos los mecanismos de su imaginación y termina pariendo una trivialidad, una que quizás suene muy bonito, como aquella otra de poner al hombre por encima del capital y no al capital por encima del hombre, pero que no pasa de ser lo que es, un tópico, o sea, paja. Capitalismo administrado es un eufemismo para no decir capitalismo de Estado o capitalismo autoritario o incluso capitalismo leninista, como ensayan algunos estudiosos de la ciencia política, el profesor Andrew Nathan entre ellos. Términos que describen con mayor precisión el sistema que aplica China y aplicó Corea del Sur durante los 26 tormentosos años en los que fue gobernada por dictadores golpistas, juntas militares y tiranos angurrientos. Porque lo que le gusta al expresidente prófugo, lo que admira y le entusiasma, no es el tal capitalismo administrado, que a fin de cuentas es lo que practican los países nórdicos o incluso Japón, donde el Estado regula la economía sin suprimir las libertades. No, lo que le gusta y por tanto es obligatorio para el Muppet que tiene como candidata, para el Comité Central que siempre le da la razón y para centenares de cuadros políticos que no piensan, es el partido único. Eso, la posibilidad de permanecer en el poder y hacerse rico al mismo tiempo, como escribió el legendario corresponsal del Financial Times en Pekín, Richard McGregor, a propósito del sistema chino en su libro El Partido. Lo que le gusta al expresidente prófugo es satisfacer su propia e insaciable angurria. ¿No lo conocemos de 10 años de eso mismo? Es el tema más importante de esta elección. Lo que nos espera si llegara a ganar el angurriento. Y ocurre que al angurriento le gusta China, le parece ejemplar, significa que no cree en el principio de igualdad ante la ley. Un régimen de partido único, como ya fue virtualmente el suyo, es el gobierno de una casta de privilegiados que ejerce el monopolio absoluto del poder y la justicia, que se reparte la propiedad, los puestos claves en las empresas, y hasta el flujo de capital a través de un sistema bancario que también controla. Hay que leer a McGregor. El angurriento piensa que China es un ejemplo. Significa que no cree en la libertad, porque un régimen de esa naturaleza solo puede mantenerse y eternizarse en el poder silenciando a los disidentes, suprimiendo la libre asociación, persiguiendo y reprimiendo. Ya ocurrió, no es una novedad. Hace rato que la libertad y la igualdad ante la ley dejaron de ser valores para la izquierda revolucionaria. Desde Lenin hasta la fecha no ha habido una revolución en el mundo, ni una sola, que no haya atropellado el gran principio de la Revolución Francesa recogido en su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, libres e iguales. El expresidente prófugo no cree en esas cosas, lo sabemos a ciencia cierta. Él y los suyos utilizan los mecanismos y las instituciones de la democracia, las elecciones por ejemplo, para demolerlas desde adentro. No hay donde perderse. El titiritero y su rana
son lo más nefasto que puede pasarle a la República. Capitalismo controlado. Vaya babosada. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. La Unión Europea prepara nuevas contramedidas para proteger sus intereses, según von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la Unión Europea está preparando nuevas contramedidas contra el arancel del 20% a los productos europeos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. El miércoles, el presidente estadounidense anunció un arancel mínimo del 10% a todos los países, con la Unión Europea añadida a una lista de 60 peores infractores que se enfrentan a una tasa más alta y adaptada del 20%. También anunció un arancel del 25% sobre todos los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, que se aplicará con efecto inmediato. Suecia e Irlanda ya han emitido declaraciones en las que lamentan los aranceles adicionales que entrarán en vigor el próximo miércoles. Sin embargo, el viceportavoz irlandés Simon Harris instó al bloque a mantener la calma y la mesura en su respuesta. The statement this morning by European Commission Chief Ursula von der Leyen clearly sought to reassure Europeans that the EU is ready to protect itself from Washington's decision to impose tariffs. Speaking from Samarkand, Uzbekistan, where she will later attend the first ever EU Central Asia Summit, von der Leyen said Europe has everything it needs to make it through the storm and is now preparing further measures. But she nonetheless made it clear that Europe wants a negotiated solution because it stands for fair and rules-based trade, which will be one of the main messages in her talks with Central Asian leaders today and tomorrow. Alice Tidy in Samarkand for Euronews. La primera ministra danesa visita Groenlandia tras JD Vance y desafía al ejecutivo estadounidense. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha aterrizado en Groenlandia para un viaje de 3 días destinado a fomentar la confianza y la cooperación con el nuevo ejecutivo del territorio semiautónomo danés tras las recientes elecciones. Frederiksen anunció este viaje diplomático después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitase una base militar estadounidense en el noroeste del archipiélago ártico durante la semana pasada. A su llegada, Frederiksen ha prometido apoyar al pueblo groenlandés. Jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun et ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig, rigtig svær situation. Frederiksen se reunirá con el nuevo dirigente groenlandés, el centrista liberal Jens Frederik Nielsen, quien ha declarado en los últimos días que acoge con satisfacción la visita y que Groenlandia se opondrá a cualquier intento estadounidense de anexionarse el territorio. Al menos 4 muertos en ataques rusos contra la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog. Al menos 4 personas han muerto tras un ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog. Según el jefe de la administración militar de la ciudad, se declaró un gran incendio y varios edificios de apartamentos resultaron dañados. 14 personas resultaron heridas en el ataque, según el gobernador regional, entre ellas un niño de 8 años y una niña de 6. Kryvyi Rog es la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se encuentra a unos 70 kilómetros de la línea del frente más cercana. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.